cara está... ¿Por qué tu cara está de este lado tan... Bárbara, a ver, porque así mientras se acerca algún otro... Ya quedamos. Sí, no, alguna información general simplemente. Ahora sí. Bueno, saben Acá está el profe. que las clases terminan el viernes 25 de noviembre. Ah, El viernes 25 de noviembre porque es la última semana completa del mes de noviembre. De ok. todas maneras, nosotros vamos a continuar una semana más. Venime hasta acá. Una semana más vamos a No continuar, entiendo por ¿verdad? qué vos ves la cara. ¿Cómo se la pantalla? No. Ay, si nos pudiéramos Pero, silenciar. perdón, Andrés. Sí, Perdón. Andrés, sí, sí, Quiere decir Rosa. que el último taller de este ciclo es 25 de noviembre. No, ahora te voy a aclarar justamente. Ah, Primero voy a gracias, silenciar gracias. para que no haya ruidos por las dudas. Gracias, gracias. Muy bien. Ok, ahora estamos todos silenciados y podemos hablar. Bueno, lo que digo es que las actividades terminan el 25 de noviembre, que es un viernes, ¿verdad? Que es la última semana completa del mes de noviembre. De todas maneras, nosotros no vamos a terminar esa semana, sino que vamos a terminar la semana siguiente. O sea que vamos a tener el último taller el jueves, creo que es 1 de diciembre, si no ando mal de memoria. Jueves 1 de diciembre. También vamos a tener en esa semana la reunión de fin de curso con los talleres. Yo sé que ustedes lo están haciendo por Zoom, pero hay dos grupos que lo están haciendo presencial, el martes y el miércoles, y por lo tanto, casi seguramente que el miércoles 30 de noviembre hagamos en UNI3 la reunión que hacemos todos los años entre todos los que participan en los talleres. Obviamente que si ustedes quieren venir, por supuesto que están más que invitadísimos. Nos encantaría verlos, claramente. Pero bueno, por algo están ustedes en Zoom y no en presencial. Pero de todas maneras, lo más seguro entonces es que la reunión, eso ya se los confirmo la semana que viene, porque tengo que hablar con el grupo del martes y el grupo del miércoles. Pero seguramente hagamos la reunión el miércoles a las 6 de la tarde en el local de Arenal Grande, como hacemos siempre. Y nosotros tendríamos al día siguiente, el jueves 1, tendríamos el último Zoom de este año, que se nos fue atro que volando, como que visto y no visto, desapareció del mapa rápidamente. Así que bueno, en eso les quería decir para que vayan previendo, porque vieron que en estos últimos tiempos nos empieza a caer en cascada las reuniones de esto, las despedidas con no sé qué, o sea que es un lío. Por eso preferimos hacerlo en esa fecha. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, terminamos la semana pasada el 16º encuentro, que fue un encuentro particular porque fue diferente a los anteriores, pero que por suerte salió muy bien y todos los que estuvimos participando quedamos muy contentos. Y seguramente, o casi seguramente, dentro de 2 años, que se hace el próximo encuentro internacional, es probable, porque todavía no está decidido, es probable que se haga en Bolivia, en Cochabamba. Es probable, pero no estamos seguros. Eso vamos a estar seguros a fines del año que viene. Porque si no se hace en Cochabamba, se hará seguramente en México otra vez. Pero bueno, eso estamos... Como la situación de nuestros países durante... La pandemia no terminó todavía, obviamente, por más que nos parece a nosotros que sí, no terminó. Hay algunos países que están en una situación más compleja que nosotros también, y hay una crisis económica galopante en todos lados, por lo tanto, complica mucho todas las cosas. Entonces, en principio, se quedó con una idea de que si Bolivia puede organizar el encuentro del 2024, lo va a hacer y lo vamos a confirmar a fines del año 2023. Si para esa fecha, por alguna razón, ellos no pueden armar el encuentro,
entonces casi seguramente que se haga en México, pero también hay que chequearlo. En México, para los que fuimos al encuentro último de México, recordarán que fue en Guadalajara, en la capital del estado de Jalisco, porque allí estaba la única Unitres que había en México. Pero en agosto de este año abrió otra Unitres más en el estado de Morelos. Jalisco está al norte de Ciudad de México, Morelos está al sur de Ciudad de México, capital Cuernavaca, o sea que en Cuernavaca, en agosto, abrió una nueva Unitres. Esa ciudad hermosa, pues la visitamos cuando estuvimos en México, visitamos Cuernavaca, entre otras cosas, es la ciudad de la eterna primavera, una ciudad hermosa, y seguramente, bueno, si no se puede hacer en Cochabamba, lo más seguro es que se pueda hacer en Cuernavaca, en Morelos. Pero bueno, esto está todo para ajustar, así que ya nos iremos informando todos y les iremos comentando en el correr del año que viene cuando lo sepamos. Así que bueno, hay un grupo de compañeros que ahora, la última semana de noviembre, van a partir hacia el noroeste argentino en este viaje que no lo hacemos por Uruguay, pero que lo hacemos al país vecino, que es el más a mano que tenemos. O sea que sé que quedaban 6 o 7 cupos nada más para ese paseo, o sea que si alguien quiere hacerlo, está a tiempo todavía posiblemente de anotarse. Muy bien, esos son en cuanto a noticias. Después, como el día de ayer fue festivo y no funcionó el grupo del miércoles, entonces esta semana hemos dejado de lado el tema de Islam que veníamos desarrollando, porque si no quedo con los diversos grupos con distinto avance del tema y eso complica mucho. O sea que, como siempre que tenemos alguna cosa de esta, recurrimos a alguna cosa, como recurrimos a Harari la semana que tuvimos el encuentro, porque la semana que tuvimos el encuentro no tuvimos Zoom, pero sí tuvimos reunión del martes y del miércoles. O sea que son 2 semanas muy atípicas en las cuales hemos hecho un paréntesis con el Islam, que lo vamos a retomar no la semana que viene, sino la siguiente. La semana que viene vamos a seguir con un paréntesis. Porque no puedo hacer los presenciales de martes y miércoles la semana que viene por otro motivo. O sea que recién vamos a retomar con Islam, no la semana que viene, sino con la siguiente para avanzar con el tema ese. Muy bien, lo que vamos a hacer hoy, ustedes saben que cuando tenemos una circunstancia esta, normalmente con los grupos presenciales, a veces surgen temas que plantea la gente y agarramos para cualquier lado y hablamos de muchas cosas, pero esta vuelta, aparte de analizar unos textos de Harari, el martes y el miércoles estuvimos refiriéndonos a unas cosas de nuestro pago montevideano, ¿verdad? Saben que recurro siempre que nos pasan estas cosas a los cronistas históricos porque nos dan noticias de la historia de la vida cotidiana y de las cosas que pasan a nivel humano normal en un país. No es la historia de los grandes acontecimientos políticos y militares, sino que se dedican a otras cosas. Entonces yo estoy usando, y usé estos 2 días pasados, un libro de Juan Antonio Varese, que muchos lo conocerán porque es un escritor bastante prolífico, que ha escrito varias obras, pero Juan Antonio Varese tiene entre sus muchos libros uno que se llama Crónicas del Tiempo Libre, y habla de las antiguas pulperías a los actuales boliches, ¿verdad? Es este libro que ustedes ven aquí, ¿verdad? Juan Antonio Varese, Crónicas del Tiempo Libre, ¿verdad? Y él acá lo que hace es una historia de una gran cantidad de cafés, confiterías, restaurantes, locales de espectáculos, de varietés, y cosas de esas de Montevideo, que han sido muy típicos de nuestro país, de nuestra capital, básicamente, de Montevideo.
Algunos no los conocemos a veces por cuentos de nuestros papás o de nuestras abuelitas, de otros no tenemos la más mínima noticia, y de algunos otros hemos tenido todavía la suerte de transitarlos o de concurrir a ellos. Entonces, la semana pasada, con el grupo de martes y miércoles, hablamos de una institución muy vecina a UNI3, que es el Oro del Rin, ¿verdad? Hablamos de la historia del Oro del Rin, perdón, del Oro del Rin, no, del Lion d'Or. Pero hoy no voy a empezar con el Lion d'Or, voy a empezar con otro que nos cuenta Varese, que es uno de los restaurantes que más tiempo estuvo abierto en Montevideo, casi 150 años de trayectoria. Por lo tanto, para una historia nacional nuestra que tiene apenas 200 y pocos años, un restaurante que casi funcionó 150 años, es casi como, no sé, como una joya espectacular. Entonces vamos a referirnos y a leer lo que nos dice Varese de un restaurante que seguramente todos fuimos en algún momento, que era Morini, ¿verdad? Ese restaurante tan particular, ahí atrás del Teatro Solís, en el mercado, en el viejo mercado, porque ahora ya lamentablemente no existe. Y de Morini, que cerró en el 2000, Varese nos dice así: en diciembre del 2000, después de 146 años de vida comercial, cerró sus puertas el restaurante Morini, uno de los símbolos de nuestra historia gastronómica. No solo tuvo el privilegio de ser uno de los primeros en abrir, sino que fue de los que permanecieron más tiempo en actividad. Había sido fundado en 1854, dentro del Mercado Viejo. Fíjense que tiene 3 años después de finalizada la guerra grande, 3, 4 años después de finalizada la Guerra Grande, ¿verdad? Cuando el Teatro Solís apenas estaba terminándose de erigir. O sea que en una Montevideo que se recobraba de esa lucha tremenda de colorados y blancos, que había asignado ya e interrumpido la segunda presidencia del país independiente. Así que bueno, prácticamente nace con nuestros edificios emblemáticos, nace cuando apenas acaba de derrumbarse las murallas de la ciudad, que fue en los años 30. O sea que en una Montevideo que se estaba reordenando urbanísticamente, y aparece en esa zona que antes estaba ocupada por las murallas, donde se va a erigir el Teatro Solís y donde va a estar también en el entorno de la Plaza Independencia actual, donde está la Puerta de la Ciudadela, en esa parte hacia 18 de julio, ahí estaba el Mercado Viejo, en esa zona de Montevideo. Entonces, bueno, este restaurante Morini se fundó justamente en 1854 en el Mercado Viejo, es decir, en el que estaba, donde ahora está la Plaza Independencia, y que se entraba por la Puerta de la Ciudadela. Así que bueno, esta vetusta estructura de la Ciudadela militar, que es la que tras la demolición de las murallas y la apertura de la ciudad hacia la zona del ejido, fue convertida en mercado de frutas, verduras y otros productos. El negocio comenzó como una fonda, devenida luego en restaurante por casi un siglo y medio, agente y testigo de la evolución del paladar de la sociedad montevideana. Fue abierto por don Saverio Morini, un esforzado inmigrante genovés que apostó por la nueva tierra y comenzó su actividad bajo la firma social Morini y Papini. Acá, bueno, hay una notita al pie que parece dice que este negocio debe haber sido muy pequeño en sus comienzos, porque no figura en una guía de Montevideo que reseñaba, entre otras muchas cosas, las fondas de la ciudad, que databa del año 1859. O sea que en el año 59, que ya tenía 5 años de existencia Morini, posiblemente fuera una fondita pequeña, porque no está recogida en esta primera guía que reseña los lugares emblemáticos de Montevideo, que es del año 59. Así que muy bien. Pero, y fíjense, Morini y Papini, dos inmigrantes italianos, ¿verdad? Tengan en cuenta que sobre la década del 20, 1820 aproximadamente, Montevideo tenía
mayor población de origen extranjero, de la cual la mayoritaria era la francesa en 1820, ¿verdad? Y luego la inmigración italiana y española comienza a crecer y finalmente va a haber más cantidad de españoles e italianos que franceses. Recuerden, los primeros periódicos de Montevideo estaban escritos en francés, entre otras cosas. En la época en que Alejandro Dumas escribió a Montevideo como la nueva Troya, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, nos dice Varese, se trataba de un momento muy especial para el país y especialmente para la capital. Habían transcurrido tan solo 3 años desde el fin de la Guerra Grande y se respiraban aires de apertura y de prosperidad. En poco tiempo, el viejo mercado pasó a quedar chico y se vio la necesidad de construir uno nuevo en sus inmediaciones. Esta nueva obra, iniciada en 1864, en un amplio predio al sur del Teatro Solís, ese que conocimos nosotros antes de su actual refacción, fue inaugurado en 1868 con el nombre de Mercado Central, ¿verdad? 1868. Tan solo 2 años después, en 1870, ahora sí como restaurante, Morini se trasladó al nuevo edificio, en la esquina de las actuales Reconquista y Liniers, un paraje más concurrido antaño que en nuestros días. Obvio, y obviamente la ciudad recién iba a expandirse hacia el Ejido, vertebrada por el trazado de 18 de julio, ¿no? Que es la primera fase de expansión de Montevideo, cuando se derrumban las murallas y se trazan y se dividen los solares de la ciudad nueva, que va a cubrir desde lo que eran las murallas hasta la calle Ejido. Muy bien, hacia 1875, agotado por el esfuerzo y vencido por los años, don Saverio vendió su parte a Gildo Morini, ¿no? Entonces, y acá nos dice otra notita, en la revista del Centro de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Cafés y Anexos, publicada como número especial el 18 de julio de 1930, con motivo del centenario de la Jura de la Constitución, figura en la sección Recuerdos del Montevideo Viejo una breve semblanza biográfica de don Gildo Morini. En 1892, don Gildo inauguró el Café Moca, en la esquina de Sarandí y Policía Vieja, y luego organizó el Hotel Oriental en Paso de los Toros, en el que participó como accionista. Fruto de su iniciativa fue también la construcción del Hotel Morini sobre la calle Soriano, inaugurado en 1904. Obvio que de esto nosotros ni de cuento, porque por lo menos a mí, ni mi abuela, ni nadie me habló de estas historias, de que existió un Hotel Morini y demás historias. Pero bueno, este caballero que le va a dar nombre al restaurante, es una personalidad que tiene una labor importante en el desarrollo urbanístico de Montevideo y también de otros lugares del país. Muy bien. Así que, muy bien. Saverio vendió su parte a Gildo Morini, que era uno de sus sobrinos, quien se asoció con Carlos Castaglia. En 1885, o sea, 10 años después, este último, Castaglia, cedió su parte a los señores Genta y Berruti, y la razón social pasó a denominarse Morini, Genta y Berruti. En 1893, Juan Barreiro compró los derechos a Genta y Berruti, por lo que la firma cambió nuevamente a Morini y Barreiro, hasta que la incorporación de José Lorenzoni en 1903 volvió a transformarla ahora en Morini, Barreiro y Lorenzoni. O sea que verán que en la historia del restaurante, el Morini original es acompañado por diversos socios a medida que transcurre la vida del restaurante. Tal como resulta de una página publicitaria aparecida en la Guía del Siglo, correspondiente a 1896, Morini contaba con la triple identidad de café, restaurante y almacén de vinos. Por lo que vemos, había ampliado el rubro con la importación de vinos italianos de calidad, pero destacaba su especialidad en el guindado,
¿Qué les parece? El guindado. Esa bebida hermosa que yo recuerdo en mi casa, mi abuela haciendo el guindado en aquellas damajuanas, que ponían la guinda, el azúcar, el alcohol, y las ponían boca abajo al sol hasta que el guindado se hacía, ¿verdad? Y que ya no hay más guindado como el de las abuelas en ningún lado. Pero bueno, Morini era especialista en vinos italianos y especialmente en guindado. Y nos dice otra notita de Varese. Antes del desarrollo de los vinos nacionales, uno de los rubros más importantes de la actividad comercial era la importación de bebidas extranjeras, como vinos italianos y españoles, aperitivos y coñac franceses, y ron cubano, entre otros. De acá nos viene el tema de la canción de niños del vino Carlón español, que era la marca fundamental de vino que se importaba de España. Era un vino de mesa normal, digamos. Bueno, los vinos de antaño no tenían la misma, en fin, la misma prosapia que tienen actualmente, y esa, pero los vinos no se producían en Uruguay, ¿verdad? Venían todos de Europa. Muy bien. Otro aviso daba cuenta que en Morini se servía cocina a la italiana, francesa y española, a gusto de todos, porque al estar en el mercado tiene todos los artículos a su alcance, rezaba el anuncio publicitario de Morini, lo que hablaba de la frescura y de la alta calidad de los productos empleados. En 1904, y en paralelo a su descollante actuación en la escena gastronómica de la época, Morini amplió la actividad hacia el rubro hotelero, con la inauguración del moderno Hotel Morini, ubicado sobre la calle Soriano, años después convirtiéndose en el Hotel Río Branco, que tampoco tenemos la más pálida idea de dónde era. Nosotros de esa época, el único hotel que nos suena es el Hotel de Pirámide, el Hotel de las Pirámides, que está en la esquina de la Plaza Matriz, encima de la Pasiva, ahí haciendo cruz con el Cabildo, a donde venía Sara Bernard cuando actuaba en Montevideo, entre otras cosas, ¿verdad? Ese es el hotel que Allí lo se tenemos más. filmó, allí Sí, se filmó es, una obra de Feliberto Hernández. tal cual. O sea que nosotros lo tenemos muy, muy claro, el Hotel de Pirámide, por esas historias. Pero estos otros no tenemos, por lo menos, yo no tengo la más pálida idea, ni siquiera de haber visto una foto, aunque en la foto, pues, seguramente en el archivo fotográfico histórico existen fotos de esto. Muy bien. Conclusión, tenemos al señor Morini haciendo guindado, sirviendo comidas, y ahora de hotelero. Tras el fallecimiento de Gildo Morini, continuaron la labor Juan Barreiro y José Lorenzoni, quienes lo consolidaron como uno de los mejores y más concurridos de Montevideo. En 1953, un año antes de cumplirse el centenario de su apertura, Barreiro y Lorenzoni lo vendieron a Serafín Tomé Esteves, quien lo continuó con gran dedicación, aseguró el renombre del establecimiento y mantuvo activa la plantilla de mozos, cocineros y chefs, como se acostumbraba en esa época. En 1964, con un visible deterioro, el mercado central fue casi totalmente demolido. Se presentaron varios proyectos arquitectónicos para construir un edificio nuevo, uno de los cuales planteaba mantener un sector como ámbito de encuentro ciudadano. Años más tarde, el Grupo de Estudios Urbanos señalaba que esa había sido una notable propuesta formulada en 1965 para la transformación del viejo mercado central, que lamentablemente fue desechada. Lo que pudo ser un centro de interés urbano se transformó hoy en un vacío. Eso decían en la década del 60, que fue una década particularmente terrible para el Uruguay todo y para Montevideo, ¿verdad? Fue en la época donde las crisis ya eran muy notorias, donde el Uruguay venía barranca abajo desde el quiebre de la política de sustitución de importaciones, que se dio a mediados de los años 50, lo que produjo el cambio por primera vez de la rotación de los partidos políticos en el gobierno, ¿verdad? Cuando pierde el Partido Colorado en el 58 por primera vez y asumen los blancos, a tenor del deterioro que estaba sufriendo la economía del país al haberse
al haber fracasado el modelo de importación de sustitución de importaciones que había sostenido el auge de los años 40 y 50. A partir de esa época, Uruguay va barranca abajo, como todos lamentablemente lo sabemos, porque aquí ya éramos todos testigos directos, ¿verdad? De esas inflaciones galopantes, igual que en la Argentina ahora, y demás cosas. Muy bien. Así que se había perdido, dice, parece una buena ocasión para crear un núcleo comercial de importancia y dinamismo en un área que quedaría incomunicada del resto de la ciudad. Una vez terminado el nuevo edificio, el restaurante Morini pasó a ocupar un lugar más amplio que el anterior, mientras que el también emblemático boliche Fum Fum ingresó al interior, donde conformó un local pintoresco que bien recordamos, con sus imágenes, sus fotos y afiches, y que hoy continúa allí, ¿verdad? En una forma muy particular, muy vidriada, lo cual no lo era el Morini viejo, y ahora parece que estamos en una vitrina de exposición cuando uno entra al Fum Fum. Pecera. Fum Fum, claro, que no es el mismo Fum Fum que conocíamos antes, aquella covacha metida adentro, ¿verdad? Pero bueno, el mundo cambia y en ese cambio Morini murió. Pero no Fum Fum, todavía está por ahí luchándola. Así que muy bien. En 1991, tras el fallecimiento de don Serafín, el negocio pasó a manos de sus hijos hasta su cierre definitivo. Para conocer más de cerca sobre los últimos casi 10 años de funcionamiento de Morini, entrevistamos al abogado Serafín El Chito Tomé, a quien conocíamos desde el punto de vista profesional, porque parece es escribano parece. O sea que, obvio que conocía al Chito Tomé. Fue una larga y detallada conversación cargada de emoción por los recuerdos. Lo primero que dijo fue que desde la década del 60, cuando todavía era estudiante de Derecho, colaboró muchas veces con su padre en las tareas de administración. Por entonces el restaurante contaba con 2 salones, uno popular y otro más elegante, y tenía varias docenas de empleados. Morini siempre se caracterizó por ser un restaurante abierto a todo público y no solo a las clases pudientes. Tal característica y amplitud de criterio llevó a que su padre fuera de los primeros en permitir que los comensales almorzaran o cenaran sin saco ni corbata, lo que hasta entonces no se estilaba. Ir a un buen restaurante implicaba un rito de buen comer y la gente se vestía de acuerdo a las circunstancias. Era cuando todavía nos vestíamos para ir al cine, para ir al teatro, para ir a un restaurante, para ir a facultad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ellos fueron los pioneros en aceptar el ingreso de gente sin corbata y sin chaqueta. Muy bien, claro que estas licencias eran solo permitidas a los clientes conocidos. Los mozos debían vestir de negro y llevar un impecable delantal blanco. Había que tener buena presencia para atender a las reconocidas personalidades que llegaban al lugar, como Carlos Quijano, o Gonzalo Aguirre, o Luis Alberto Lacalle, o Jorge Valle, quienes tenían una mesa reservada los jueves para reunirse con sus amigos. En especial, Tomé recordó la cena de homenaje ofrecida por los correligionarios a Winston Ferreira Aldunate en diciembre de 1987, en la que pronunció uno de sus últimos discursos. Entre los clientes de otras latitudes, recuerda la concurrencia de políticos como Fidel Castro y el Che Guevara, músicos como el director de orquesta Zubin Mehta, artistas argentinos como Susana Rinaldi y Julio Boca, la cantante cubana Celia Cruz y el poeta e historiador Horacio Arturo Ferrer, quien no solo trabó amistad con el dueño de Morini, sino que le dedicó un póster con un poema en su puño y letra. Debido a que trabajaba hasta tarde en el diario El País, Ferrer solía llegar pasada la hora de cierre, lo que provocaba el enfado de algunos mozos que por él debían prolongar su horario de trabajo. Claro está que en ese Montevideo la gente disponía de tiempo para almorzar con menús de 3 platos, regados con vino y coronados con café y coñac. Todavía no habían llegado la televisión por cable, las computadoras ni los celulares. Frecuentes eran las reuniones de amigos, las despedidas de soltero y los festejos grupales. Los matrimonios solían ir los fines de semana al cine o al teatro, solos o con familiares, y terminar la salida con una buena cena en un restaurante.
Para ir a Morini había que contar con suficiente tiempo, ya que su menú no era para tomarlo a la ligera. Más de 120 opciones de fiambres, platos especiales y postres se desplegaban a lo largo de varias páginas. Leerlo era toda una aventura para los sentidos. Entre los platos especiales estaban el pescado a la parrilla y el asado de tira. Entre los postres, la estrella era el manjar del cielo, un flan de gusto concentrado que inventó uno de los gerentes del restaurante y se convirtió en un clásico. Y para mí el zamballón, yo iba a comer el zaballón, que lo servían en aquellas copas de metal, tibiecito, que derramaba por la copa, que era una buena salida después de comerse un pollo a la Maryland, que era el pollo que prefería mi mamá, y que era el que íbamos a comer a Morini. Así, vaya, el zamballón, qué rico. Muy bien. Conclusión. Serafín recuerda que en la cocina llegaron a trabajar unas 50 personas, la mayoría de ellas durante muchos años, porque a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que mozos, chefs y otros profesionales se forman en escuelas hoteleras, en aquel entonces para llegar a chef se debía pasar necesariamente por todos los niveles jerárquicos de la gastronomía. Lo mismo ocurría con los mozos, que poco menos que formaban parte del lugar. En tiempos en que no existían las lavadoras automáticas, la vajilla se lavaba a mano, para lo cual Morini contaba con 3 grandes piletones. En uno se quitaban los restos de comida que se vendían para alimento de los cerdos, en el segundo se lavaba con detergente y en el tercero se enjuagaba con agua limpia. La excelente oferta de vinos podía significar un ingreso extra para los mozos. La costumbre, hoy en desuso, era que estos recomendaran los vinos de tal o cual bodega, guardaran los corchos de las botellas servidas a los clientes y luego, cuando habían acumulado cierta cantidad, los presentaran en las bodegas como testimonio de la cantidad de botellas vendidas para recibir una comisión. Pero desde principios de la década de 1980, todo hacía suponer que, dada la situación del país, los restaurantes de calidad tenían los días contados. Claro, fue cuando la crisis tremenda del 82 y por ahí. Bueno, uno de los problemas fue la aparición de las parrilladas, con menos personal y un servicio más ágil y rápido, lo que supuso una clara competencia. Aunque ya existían desde antes, se trataba más bien de pequeños negocios barriales que ahora se estaban estableciendo en el centro. A su vez, era notorio que el gusto de los comensales se estaba desplazando y los restaurantes, que hasta entonces eran exclusivamente para ir a comer, comenzaron a incorporar servicios de copas, espectáculos y otros aditivos. A este escenario se le sumaron otros factores, como el inicio de un periodo de decadencia fuerte en la ciudad vieja y la instalación del estacionamiento tarifado, que poco a poco fueron cambiando las costumbres. La vida se agitó, el tiempo para almorzar se abrevió, proliferaron los negocios pequeños y de rápido servicio. Morini cerró sus puertas en diciembre del 2000, como tantos otros negocios que pasaron al ocaso de la historia. Dejaba, sin embargo, una importante huella, no solo como restaurante, sino también como símbolo y testimonio de una época. Y recuerdo, que no sé dónde habrá ido a parar, que cuando uno entraba a Morini, había un precioso mural de madera que era de Guillermo Fernández, de uno de nuestros grandes artistas plásticos. Y bueno, no tengo idea dónde fue a parar ese mural de madera que era icónico de Morini y que, bueno, nunca más lo he vuelto a ver por ningún lado. Guillermo ya falleció y por lo tanto no le podemos preguntar si sabe algo de su mural. Y bueno, y desapareció junto con Morini. Que seguramente es un restaurante al que muchos de nosotros fuimos más de una vez, porque era típico de estas décadas, de los 60, los 70 y los 80. Así que bueno, les voy a leer un pedacito. No, es muy largo, no da tiempo, porque tengo también el del restaurante del Águila y algún otro que nos va a dar tiempo la semana que viene, porque hoy, claro, ya son las 4:10 con la pérdida de tiempo que tuvimos al no poder enganchar,
El de hoy es un taller más cortito, porque aparte yo 4:30 tengo que estar en otro lugar. Pero de todas maneras, digo, este libro, Varese tiene otros libros que cuenta cosas de este tipo, ¿verdad? Él es experto en la parte de historia marítima, y por lo tanto de sus principales libros está el que habla de los naufragios en el Río de la Plata, ¿verdad? Y también hay otro que publicó que se llama Personajes y tertulias de cafés y bares de Montevideo, donde él lo que hace es reseñar a las principales personalidades que formaban parte de todas estas peñas que se hacían en los cafés y que frecuentaban estos lugares típicos de Montevideo. Es recuperar un poco la historia cotidiana, porque muchas veces nosotros hemos estado en esos lugares, ¿verdad? ¿Quién no recuerda el Sorocabana de la Plaza Cagancha, donde había tantas tertulias que uno iba a tomar un café y tenía la mesa al lado sentado, o pintores, o escritores, o gente de la intelectualidad que estaban ahí tomándose un cafecito como nosotros y teniendo esas sesudas conversaciones que uno las oía de lejos, ¿verdad? Entonces, un Montevideo que desapareció hace un tiempo, ¿verdad? Nosotros somos generaciones de boliche todavía, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y por eso tal vez nos gusta todavía frecuentar los cafés, ir al cine y no quedarte solamente con el cine, y tratar de ir a tomar un cafecito después, o juntarte con los amigos a tomar un café o a compartir una cena o algo. Eso forma parte de nuestra idiosincrasia de montevideanos de las épocas nuestras, porque los muchachos de ahora se reúnen mucho más en las casas, no salen tanto y salen, salen de otra forma diferente a la A tomar nuestra. cerveza. A tomar cerveza, hacen la previa en la calle. Si uno va por la calle, los encuentra todos en la calle, ¿verdad? Uno se asombra en invierno cuando uno pasa por esos cafés que tienen terracita en la vereda y están llenos de chiquilines. Y uno, si se quedara ahí 5 minutos, queda congelado automáticamente. Pero bueno, tampoco cuando éramos jóvenes tampoco teníamos frío, ¿verdad? Recordémoslo, aunque a veces nos quede lejos. También íbamos ligeritos de ropa y nos pasábamos a la intemperie. Y ahora, bueno, ahora están las cervecerías, ¿verdad? Las cervecerías artesanales, todo eso está como que desplazando también el viejo boliche, que ya casi no existen. Hay muy poquitos de los viejos boliches de mostrador, bueno, de mostrador de Los estaño, pubs no sé si están. uno. Los Ahora hay pubs. pubs, hay cafeterías, muy cucupipí, ¿verdad? Ahora la pandemia nos ha dejado sembradas una cantidad que no había antes de la pandemia, ¿verdad? De cafecitos, de lugares pequeñitos, de lugares donde se hace comida vegana, donde se hace comida a la moda, y donde a veces también se puede tomar un café. En fin, también la pandemia nos cambió mucho el panorama urbano, ¿no? Y a nosotros nos llama la atención porque cuando deambulamos por ahí de día, no nos damos cuenta de todo lo que hay abierto de noche, ¿verdad? Si uno después pasa de noche por esas calles que normalmente transitamos, uno se asombra de ver la cantidad de cosas que hay abiertas que funcionan solo de noche, para la muchachada. Y bueno, eso por un lado es lindo porque implica que esa pauta del perfil montevideano, que es la contertulidad, no, a ver, me estoy inventando una palabra, el hacer tertulia, el juntarse, el compartir un momento de charla, ya sea en torno a un café o en torno a una cerveza ahora, sigue formando parte de nuestro ADN montevideano. Y eso lo vemos claro cuando viajamos también, ¿verdad? Cuando viajamos, la mayoría de las ciudades está todo cerrado de noche. Y si nos descuidamos y nos atrasamos un poco para ir a cenar, no encontramos ni siquiera dónde cenar porque cierra todo. Salvo que uno vaya a un lugar específico porque vas a un espectáculo de cena con un show o algo, pero después hay cantidad de cosas que no están. Y a veces nos pasa que como montevideanos nos creemos que todo el mundo funciona como Montevideo y no es así. Así que bueno, A mí me dedicaremos... sorprende, Andrés, me Sí, sorprende la Ale. cantidad de lugares que hay en la calle Maldonado, en la calle Canelones, en las Claro. transversales, pero he Ave quedado María. aseguradísima.
Claro, porque la movida actualmente se ha ido hacia el Parque Rodó, hacia esa zona que está repleta de bolichitos y de cosas que vuelvo a decir, cuando uno pasa de día, ni te enterás que están. Y cuando uno pasa de noche se asombra porque hay luces por todos lados y hay grupos por todos lados y están todos llenos aparte. Hay una movida brutal. Tal vez también un poco el haber estado encerrado estos 2 últimos años, como que la gente tiene ganas de salir y de estar compartiendo lo que no se pudo compartir estos 2 años. Así que bueno, gente, lamento que hayamos tenido problemas con la plataforma hoy, pero bueno, por lo menos compartimos unos recuerdos sobre Morini. Vamos la semana que viene a compartir algún recuerdo más para seguir la semana subsiguiente con el Islam. Que bueno, ahí sí que no tenemos recuerdos del Islam, porque en Montevideo dudo que alguno tengamos algo atado a temas del Islam. Así que es como adentrarse en un nuevo territorio, para el cual no tenemos ni brújula ni mapa. Así que bueno, gente, pasen lindo, sé que va a estar precioso los días, según anuncian los augures del tiempo, vamos a tener un tiempo precioso, así que a disfrutar, cuídense, porque todavía hay COVID y bueno, y nos vemos la semana que viene, el jueves, para seguir con esto, ¿ok? Bueno, un beso, que pasen lindo. Chao, buena semana. Gracias. Chao, Buena chao. semana Chao. para fin de. Muchas Buena gracias. semana. Chao. Fin de. Gracias. Chao, chao.